Esta noche te invitamos a adentrarte en relatos que te helarán la sangre y no te dejarán dormir. Antes de comenzar te pedimos de favor que te suscribas al canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos escuchas. Tu apoyo es muy importante para que este espacio siga creciendo. Ahora sí, apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque esto apenas comienza. Me llamo Javier. Soy de un pueblo pequeño en el norte de México. Lo que voy a contarles no es fácil de decir, pero necesito sacarlo de mi pecho porque llevo años cargando con esto. Han pasado 15 años desde que todo comenzó, y todavía hay noches en las que no puedo dormir, en las que siento que algo me observa desde las sombras de mi habitación. Antes de que todo se viniera abajo, yo era un hombre feliz. Estaba casado con Rosa, el amor de mi vida, y teníamos 2 hijos hermosos. Yo era el hermano mayor de mi familia, y siempre traté de ayudar a todos. Cuando empecé a tener un poco más de dinero gracias a mi negocio, mis hermanos y mi madre se acercaban constantemente. Al principio no me molestaba. Era mi familia después de todo. Rosa era una mujer increíble. Cuando empezamos a salir, mi familia la adoraba. Mi madre la recibía con los brazos abiertos. Mis hermanos la trataban bien. Pero todo cambió cuando nos casamos y yo empecé a prosperar económicamente. Los préstamos se volvieron constantes. Cada semana alguien tocaba mi puerta pidiendo dinero. Mi hermano Leandro necesitaba para la renta. Mi hermana Julieta para supuestos gastos de sus hijos. Mi madre siempre tenía una emergencia diferente. Rosa nunca me dijo que no les ayudara. Ella solo me hacía ver las cosas con claridad. Una tarde, después de que Leandro se llevara dinero por 5ª vez ese mes, ella me dijo algo que nunca olvidaré. Javier, apoyar a tu familia no es lo mismo que mantenerlos. Ellos tienen que aprender a valerse por sí mismos. Tenía razón. Yo estaba dándoles dinero, pero no los estaba ayudando realmente. Cuando empecé a poner límites, todo se volvió horrible. Mi familia comenzó a tratarme diferente. Ya no era el hermano querido. Ahora era el egoísta, el tacaño, y lo peor de todo es que no me culpaban a mí directamente. No, toda la culpa la tenía Rosa. Decían que ella me había metido ideas en la cabeza, que me había cambiado, que me había alejado de ellos. Intenté darle trabajo a Leandro en mi negocio pensando que así las cosas mejorarían. Pero él llegaba tarde, se iba temprano, y cuando le llamaba la atención se enojaba y decía que yo lo estaba explotando. Al final, tuve que despedirlo, y eso solo empeoró las cosas. Lo que realmente detonó todo fue el préstamo que le hice a Julieta. Ella vino llorando a mi casa diciendo que tenía una oportunidad de negocio, que si le prestaba dinero podría poner una tienda y salir adelante. Le presté una cantidad grande, confiando en que mi hermana finalmente haría algo productivo. 2 semanas después me enteré por un vecino que Julieta se había comprado una camioneta nueva. Cuando la confronté, ella no tuvo vergüenza. Me dijo que yo tenía dinero de sobra y que no debería importarme en qué lo gastaba. Y por supuesto, culpó a Rosa de que yo estuviera reclamándole. Ese día exploté. Le dije a mi hermana lo que pensaba, que era una aprovechada, que estaba cansado de sus mentiras. Mi madre estaba ahí y en lugar de comprenderme, me defendió a ella. Me dijo que yo había cambiado, que Rosa me había hecho una persona cruel y sin corazón hacia mi propia familia. Terminamos gritándonos cosas terribles. Fue un escándalo en toda la casa. Después de eso dejé de hablarles. Decidí que mi prioridad era mi esposa y mis hijos, no gente que solo me buscaba cuando necesitaban algo. Pasaron algunas semanas de paz. Rosa y yo estábamos bien, disfrutando de nuestra familia, sin el peso constante de las exigencias de los demás. Pero entonces comenzaron a pasar cosas extrañas. Al principio eran pequeñas, casi imperceptibles. Rosa empezó a quejarse de que la comida no le sabía a nada. Preparaba sus platillos favoritos y decía que era como masticar cartón. Pensamos que tal vez tenía gripe o algo así, pero los síntomas no desaparecieron. Al contrario, empeoraron. Rosa comenzó a tener mareos constantes. Se levantaba de la cama y tenía que sostenerse de la pared para no caerse. Sentía punzadas fuertes en la cabeza que la hacían gritar de dolor. La llevé con varios doctores, pero ninguno encontraba nada malo. Los análisis salían normales,
Las radiografías no mostraban nada. Los médicos decían que probablemente era estrés o ansiedad. Una noche Rosa me despertó asustada. Estaba temblando y sudando frío. Me dijo que había visto a nuestro hijo mayor jugando en el patio, pero cuando revisó el reloj, eran las 3 de la mañana. Fuimos a su cuarto y el niño estaba profundamente dormido. Rosa juró que lo había visto claramente por la ventana, corriendo y riendo en el jardín. Le dije que había sido una pesadilla, pero ella insistía en que había estado despierta. Los días siguientes fueron peores. Rosa comenzó a tener visiones más seguido. Una tarde estaba cocinando cuando de repente gritó. Corrí a la cocina y la encontré en el suelo, tapándose la cara. Me dijo entre lágrimas que había visto la casa llena de humo negro, que no podía respirar, que sentía que se ahogaba, pero no había humo, no había nada. La casa estaba completamente normal. Yo estaba desesperado sin saber qué hacer para ayudarla. Las noches se volvieron una tortura. Rosa veía sombras moviéndose por los pasillos. Decía que había figuras oscuras paradas en las esquinas de nuestra habitación. Una madrugada me desperté porque ella estaba señalando hacia la cómoda. Lloraba y temblaba diciendo que algo estaba ahí mirándola. Yo no veía nada, pero ella estaba aterrorizada. Lo más extraño sucedió con una estatua de San Judas Tadeo que teníamos en la sala. Una mañana bajé las escaleras y encontré la estatua en el centro de la mesa del comedor. Yo estaba seguro de haberla dejado en su lugar en la repisa. Rosa dijo que ella no la había movido. Pensé que tal vez había sido yo sin darme cuenta, pero cuando volví a ponerla en su sitio, al día siguiente amaneció nuevamente en la mesa. Eso se repitió varias veces hasta que decidí guardar la estatua en un cajón, pero lo que más me dolía no eran los fenómenos extraños, era lo que yo mismo comencé a sentir. De la nada empecé a tener pensamientos horribles sobre Rosa. Sentía rechazo hacia ella sin ninguna razón. La veía y me molestaba su presencia. Eran sentimientos que no eran míos, que no tenían sentido. Yo amaba a mi esposa con todo mi corazón, pero algo dentro de mí estaba cambiando y no podía controlarlo. Eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Un día mi madre vino a visitarme sin avisar. Yo no quería verla, pero ella insistió. Cuando le conté sobre la enfermedad de Rosa, sus ojos brillaron de una forma extraña. Me dijo algo que me heló la sangre. Eso es justicia divina, hijo. Esa mujer te hizo brujería para alejarte de tu familia y ahora está pagando las consecuencias. Le pregunté qué quería decir con eso y ella solo sonrió diciendo que la verdad siempre sale a la luz. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi madre daban vueltas en mi cabeza. Si Rosa me hubiera hecho algo, yo sería el que estaría enfermo, no ella. Y luego recordé todas las cosas que mi madre y mis hermanos habían dicho sobre Rosa. Todas las acusaciones sin fundamento. Fue como si se encendiera una luz en mi mente. Mi madre estaba mintiendo y no solo eso. Empecé a sospechar que ella tenía algo que ver con lo que le estaba pasando a Rosa. Hablé con un conocido del pueblo que me recomendó a un señor que sabía de estas cosas. No me gusta llamarlo curandero porque suena a charlatán, pero este hombre tenía fama de ayudar a gente con problemas que los doctores no podían resolver. Llevé a Rosa con él una tarde. El señor la vio apenas entró y su cara cambió. Nos hizo pasar y empezó a hacer preguntas muy específicas sobre cuándo habían comenzado los síntomas y si habíamos tenido problemas con alguien. Cuando le conté sobre mi familia, el señor asintió como si ya lo supiera. Cerró los ojos por un momento y luego nos dijo algo que me partió el alma. Su esposa está enferma porque alguien le hizo un trabajo muy fuerte. La persona que lo hizo quiere acabarla en todos los sentidos. Y por lo que veo, esa persona es su madre, y sus hermanos lo saben. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Rosa comenzó a llorar. El señor continuó explicando que el trabajo era de magia negra muy oscura, y que si no se detenía pronto, no solo afectaría a Rosa, sino también a mí y a mis hijos. El señor empezó a trabajar con Rosa, haciendo limpias y dándonos cosas para proteger la casa. Al principio parecía que funcionaba. Rosa tuvo 2 o 3 días en los que se sintió mejor, pero luego todo empeoró de manera brutal. Mi esposa empezó a perder peso de forma alarmante. En cuestión de semanas parecía otra persona. Sus ojos se hundieron.
Su piel se puso pálida y gris. Sentía un frío constante que no se quitaba ni con 3 cobijas encima. Los ataques de ansiedad comenzaron a ser diarios. Rosa se despertaba en las noches gritando que no podía respirar. Se agarraba el pecho y lloraba diciendo que sentía como si algo le estuviera apretando el corazón. Yo me sentía completamente inútil, sin poder hacer nada para aliviar su sufrimiento. Una noche Rosa me agarró del brazo con una fuerza que no parecía suya. Sus ojos estaban llenos de terror. Me dijo que había una mujer sentada en la orilla de nuestra cama, que la había visto claramente. Era una mujer mayor vestida de negro que la miraba fijamente, y le susurraba que pronto vendría por ella, que se la llevaría. Rosa podía escuchar su voz clara como el agua. Yo miraba hacia donde ella señalaba, pero no veía nada. Sin embargo, sentía una presencia fría en la habitación, algo que no debería estar ahí. Regresamos con el señor que nos estaba ayudando. Él estaba muy serio cuando escuchó lo de la mujer. Nos explicó que esa figura era una manifestación del trabajo que le habían hecho a Rosa, que estaba ahí para debilitar su energía, para quitarle las ganas de vivir. El señor hizo todo lo que pudo, pero admitió que algunos trabajos son tan fuertes que no se pueden deshacer completamente, solo aminorar. No aguanté más y fui a buscar a mi madre. La encontré en su casa y la confronté directamente. Le dije todo lo que sabía. Le pregunté si era verdad que le había hecho algo a Rosa. Ella lo negó todo. Se hizo la ofendida. Dijo que yo estaba loco por creerle a un charlatán antes que a mi propia madre. Pero yo vi algo en sus ojos, un destello de culpa que no pudo ocultar. Salí de su casa gritándole que nunca me lo iba a perdonar. Mi madre empezó a decirle a todo el pueblo que yo me había vuelto loco, que Rosa me tenía embrujado, que yo había levantado acusaciones horribles contra mi propia familia. Mis hermanos también hablaban mal de mí, pero ya no me importaba lo que dijeran. Lo único que me importaba era Rosa. La casa se volvió un lugar pesado, oscuro. Se escuchaban pasos en las escaleras cuando todos estábamos en nuestras habitaciones. Las puertas se abrían solas. Había noches en las que sentíamos que algo caminaba por el pasillo, deteniéndose frente a cada puerta. Mis hijos también empezaron a tener pesadillas. El mayor decía que veía a una señora en su cuarto que lo miraba mientras dormía. Una madrugada no pude más y fui de nuevo a casa de mi madre. Toqué su puerta como loco hasta que me abrió. Me hinqué frente a ella y le supliqué entre lágrimas que detuviera lo que fuera que estuviera haciendo. Que si tenía problemas conmigo, que se desquitara conmigo, pero que dejara en paz a Rosa. Que ella no tenía la culpa de nada. Mi madre se puso nerviosa, empezó a tartamudear y dijo algo que confirmó todas mis sospechas. Ya lo detuve, ya hablé con la persona que me ayudó, y le dije que ya no. Lo había admitido sin darse cuenta. Corrí de regreso a mi casa con una mezcla de alivio y rabia. Pero cuando le conté al señor que nos estaba ayudando, él movió la cabeza con tristeza. Me explicó que no todos los trabajos se pueden detener una vez que se pusieron en marcha, que algunos tienen vida propia y siguen su curso sin importar lo que se haga. Rosa siguió empeorando. Dejó de comer casi por completo. Pasaba los días en cama mirando al techo con los ojos vacíos. Ya no hablaba mucho. Cuando lo hacía, decía cosas que me rompían el corazón. Me pedía perdón por haber causado problemas con mi familia. Le decía a los niños que siempre los iba a cuidar incluso si ella no estaba. La noche que Rosa se fue de este mundo fue la más horrible de mi vida. Yo estaba sentado junto a ella, sosteniéndole la mano. De repente, escuché un grito terrible en mi oído, tan fuerte que me hizo soltar su mano y taparme los oídos. Pero Rosa no se había movido y la casa estaba en silencio. Cuando volví a mirarla, vi una sombra oscura en la esquina de la habitación. Era una figura humana, pero completamente negra, sin rasgos. Solo estaba ahí, parada, mirando hacia la cama. El aire se volvió helado. Podía ver mi aliento. Traté de hablar, pero no me salía la voz. La figura empezó a moverse lentamente hacia la cama. Yo quería gritar, quería hacer algo, pero estaba paralizado. Rosa abrió los ojos de repente y miró directamente hacia donde estaba la sombra.
Susurró algo que no pude entender y luego simplemente cerró los ojos. Su mano se aflojó en la mía. Se había ido. Han pasado 15 años desde aquella noche. 15 años desde que perdí al amor de mi vida por la maldad y la envidia de mi propia familia. No he vuelto a hablar con mi madre ni con mis hermanos. Para mí están muertos. Me mudé con mis hijos a otra ciudad para empezar de nuevo, lejos de ese pueblo lleno de malos recuerdos. Lo que más me sorprende es mi hijo menor. Él no había cumplido ni un año cuando Rosa se fue. No debería tener recuerdos de ella. Pero cuando cumplió 5 años, empezó a describir cosas sobre su mamá que no tenía forma de saber. Detalles precisos sobre cómo era ella, cosas que hacía, incluso canciones que le cantaba. Es como si Rosa hubiera dejado una parte de ella con él. A veces en las noches todavía siento esa presencia fría en mi habitación. Escucho pasos suaves en el pasillo, pero ya no me asustan. Sé que es Rosa cuidándonos desde donde esté. Y también sé que mi madre y mis hermanos tendrán que responder algún día por lo que hicieron. No ante la ley de los hombres, porque eso no se puede probar, pero sí ante algo mucho más grande. Esta es mi historia. La cuento no para buscar lástima, sino para que la gente sepa que la envidia y el rencor pueden llevar a hacer cosas terribles, que hay maldades en este mundo que van más allá de lo que podemos ver, y que el amor verdadero, como el que yo sentía por Rosa, nunca muere del todo. Siempre queda algo, aunque sea solo en los recuerdos de un niño pequeño que nunca debió recordar, pero que recuerda todo. Mi nombre es José Luis. Soy de un pequeño pueblo en Veracruz, y lo que voy a contarles es algo que me ha perseguido durante años, algo que me quitó el sueño, que me robó la paz, y que cambió mi vida para siempre. No sé si creerán lo que voy a decir, pero les juro por todo lo que más quiero que cada palabra que van a escuchar es verdad. Todo comenzó hace algunos años, cuando yo era apenas un muchacho irresponsable que no valoraba nada. Mi hermano Lucas y yo crecimos en la pobreza más dura que se puedan imaginar. Vivíamos con mi mamá en una casa de lámina y madera, con piso de tierra, sin agua corriente la mayor parte del tiempo. Mi papá nos abandonó cuando yo era muy pequeño, y mi mamá tuvo que trabajar en lo que fuera para darnos de comer. Lavaba ropa ajena, limpiaba casas, vendía tamales en las mañanas. Hacía todo lo que podía, pero nunca era suficiente. Lucas era el hermano mayor, apenas 3 años mayor que yo, pero parecía que llevaba décadas de ventaja en madurez. Desde que tenía 12 años empezó a vender fruta en un carrito por las calles del pueblo. Se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba su mercancía y se pasaba el día entero bajo el sol ofreciendo naranjas, mangos, sandías. Regresaba al atardecer con las manos agrietadas, la piel quemada, pero siempre con una sonrisa para mi mamá. Le entregaba cada peso que ganaba, sin quedarse nada para él. Así era Lucas, un muchacho noble, trabajador, que solo quería sacar adelante a nuestra familia. Yo, en cambio, era todo lo contrario. Veía cómo Lucas se mataba trabajando y sentía rabia. Rabia porque éramos pobres. Rabia porque no teníamos nada. Rabia porque mis compañeros de la escuela se burlaban de mi ropa remendada y de mis zapatos rotos. No entendía por qué teníamos que vivir así. ¿Por qué nosotros no podíamos tener lo que otros tenían? Esa rabia me fue consumiendo poco a poco, y empecé a buscar salidas fáciles. Fue entonces cuando conocí a unos muchachos del pueblo. Ellos siempre tenían dinero en los bolsillos, teléfonos nuevos, ropa de marca. Me invitaron a juntarme con ellos. Me dijeron que podía ganar dinero rápido si me animaba a hacer algunos trabajos. Nunca me explicaron bien de qué se trataba, pero yo tampoco pregunté demasiado. Solo veía que ellos vivían bien, que no les faltaba nada, y eso era suficiente para mí. Lucas se dio cuenta enseguida de lo que estaba pasando. Una noche me esperó en la puerta de la casa y me agarró del brazo con fuerza. Sus ojos estaban llenos de preocupación. «José Luis», me dijo, «esos tipos no son tus amigos. Te van a meter en problemas de los que no vas a poder salir. Aléjate de ellos antes de que sea demasiado tarde». Yo me solté de un jalón y le contesté de mala manera. «No te metas en mi vida», le grité.
Tú síguete matando por unos pesos mientras yo encuentro la manera de salir de esta miseria. Lucas se quedó callado, con una tristeza profunda en la mirada, pero no insistió más. Mi mamá también trató de hablar conmigo muchas veces. Hijo, por favor, escúchame, me suplicaba con lágrimas en los ojos. Esos muchachos no te convienen. Van a arrastrarte por un camino del que no hay regreso. Pero yo estaba cegado por la ambición, por las ganas de tener lo que nunca había tenido. No les hacía caso a ninguno de los dos. Los meses pasaron y yo seguí juntándome con esos tipos. Me daban dinero por hacer mandados, por llevar mensajes, por estar en ciertos lugares a ciertas horas. Yo no preguntaba más, solo obedecía y cobraba. Con ese dinero me compré ropa nueva, unos tenis que siempre había querido, invitaba a mis amigos a comer. Me sentía importante, poderoso. Por primera vez en mi vida no era el pobre del pueblo, era alguien. Pero todo eso tenía un precio que yo no imaginaba. Un día, Lucas necesitaba ir al municipio de al lado. Su padrino le había enviado un dinero desde Estados Unidos y tenía que ir a recogerlo a una oficina de envíos. El problema era que no había transporte directo y tenía que tomar varios camiones, lo que le iba a llevar todo el día. Lucas estaba preocupado porque no quería dejar solo tanto tiempo el negocio de la fruta, y además el camino era largo y cansado. Yo vi la oportunidad de quedar bien con mi hermano. Uno de mis amigos tenía un carro, y le pedí que nos hiciera el favor de llevar a Lucas. Mi amigo aceptó sin problema. Le dije a Lucas que todo estaba arreglado, que mi amigo lo iba a llevar y traer el mismo día, que no se preocupara. Lucas no se veía muy convencido. José Luis, me dijo, no quiero causarle molestias a tu amigo. Mejor voy en camión como siempre. Pero yo insistí tanto que al final aceptó. No tenía idea de que esa decisión iba a ser la última que tomaría en su vida. La mañana que partieron, Lucas se despidió de mi mamá con un beso en la frente. Ella le dio su bendición como siempre hacía, y le pidió que se cuidara mucho en el camino. Yo estaba ahí parado, viéndolo subirse al carro de mi amigo. Lucas me miró por última vez. Levantó la mano para despedirse y me regaló esa sonrisa suya, esa sonrisa que siempre tenía a pesar de todo. El carro arrancó y se perdió en la carretera polvorienta. Esa fue la última vez que vi a mi hermano con vida. Pasaron las horas y comenzó a caer la tarde. Mi mamá preparó la cena esperando que Lucas regresara pronto. Pero se hicieron las 7, las 8, las 9 de la noche, y no había señales de él. Mi mamá empezó a preocuparse. Me preguntaba una y otra vez si yo sabía algo, si mi amigo me había llamado. Yo intentaba tranquilizarla diciéndole que seguramente se habían demorado en la oficina, o que el tráfico estaba pesado, pero en el fondo, yo también sentía una angustia creciendo en mi pecho. Intenté llamar a mi amigo varias veces, pero su teléfono no contestaba. Eso me puso aún más nervioso. Cerca de las 11 de la noche escuchamos unos golpes fuertes en la puerta. Cuando abrimos, eran 2 policías del pueblo. Sus caras estaban serias, y uno de ellos sostenía su sombrero entre las manos. En ese momento supe que algo terrible había pasado. Mi mamá se aferró a mi brazo, sus uñas se clavaron en mi piel. ¿Es usted la señora madre de Lucas?, preguntó uno de los policías con voz grave. Mi mamá apenas pudo asentir con la cabeza. Las lágrimas ya comenzaban a brotar de sus ojos sin que nadie hubiera dicho nada todavía. Lamentamos informarle que hubo un incidente en la carretera al municipio. El vehículo en el que viajaba su hijo fue interceptado. Hubo un enfrentamiento. Su hijo y el conductor no sobrevivieron. Lo sentimos mucho. Las palabras cayeron como piedras sobre nosotros. Mi mamá soltó un grito que jamás voy a poder olvidar. Fue un grito que salió desde lo más profundo de su alma. Un grito de dolor tan intenso que me partió en 2. Se dejó caer al suelo golpeando el piso con los puños, gritando el nombre de Lucas una y otra vez. Yo me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de respirar. No podía ser cierto, no podía estar pasando. Los policías nos explicaron que al parecer confundieron a Lucas con alguien más. Pensaron que él estaba involucrado en lo mismo que mi amigo, que trabajaba para la misma gente. Le dispararon sin hacer preguntas. Mi hermano, que jamás le había hecho daño a nadie,
que solo iba a recoger el dinero que su padrino le había enviado con tanto esfuerzo, perdió la vida por mi culpa, por juntarme con la gente equivocada, por meterlo en un carro con alguien que estaba marcado. Los días siguientes fueron una pesadilla de la que no podía despertar. El funeral fue lo más doloroso que he vivido jamás. Ver a mi mamá llorando sobre el ataúd de Lucas, ver cómo le acariciaba el rostro frío, cómo le suplicaba que despertara, que no la dejara sola. Los vecinos nos acompañaron, pero sus palabras de consuelo no servían de nada. Nada podía llenar el vacío que había dejado Lucas. Yo no pude llorar durante el funeral. Era como si mi cuerpo estuviera vacío, como si toda mi capacidad de sentir se hubiera apagado. Solo podía pensar una cosa una y otra vez. Esto es mi culpa. Yo lo obligué a subirse a ese carro. Yo lo convencí cuando él tenía dudas. Yo lo puse en esa situación. Debía haber sido yo el que estaba en ese ataúd, no él. Lucas tenía todo por delante. Era bueno, trabajador, amado por todos. Yo no era nada comparado con él. Después del entierro regresamos a una casa que ya no era la misma. El silencio era tan pesado que dolía. La silla donde Lucas se sentaba a comer estaba vacía. Su cama estaba sin tocar. El carrito de frutas seguía estacionado en el patio, abandonado, como esperando que su dueño regresara a empujarlo. Mi mamá se encerró en su cuarto y apenas salía. Dejó de comer, dejó de hablar. Era como si una parte de ella también hubiera sido enterrada junto con Lucas. Yo intenté seguir con el negocio de la fruta de mi hermano. Me levanté temprano como él lo hacía, preparé el carrito, salí a vender. Pero no era lo mismo. Cada naranja que acomodaba me recordaba sus manos trabajadoras. Cada cliente que preguntaba por él me clavaba un cuchillo en el pecho. Me alejé de mis amigos, de esa gente que me había llevado por el mal camino. Los bloqueé de mi teléfono, dejé de salir, dejé de buscarlos. Pero el daño ya estaba hecho. La tristeza me consumía día y noche. No podía dormir. Cuando cerraba los ojos veía a Lucas subiendo a ese carro, despidiéndose con la mano, una y otra vez. Despertaba empapado en sudor, gritando su nombre. La culpa era una piedra gigante sobre mi pecho que me impedía respirar. Y entonces comenzaron a pasar cosas extrañas en la casa. Pocos días después del entierro, empecé a escuchar ruidos por las noches. Pasos en el pasillo, el crujir de la puerta de su cuarto abriéndose lentamente. Al principio pensé que era mi imaginación, que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el dolor. Pero los ruidos continuaron. Una noche escuché claramente su voz. José Luis me llamó desde algún lugar de la casa. Me levanté de un salto. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Recorrí toda la casa buscándolo, pero no había nadie. Mi mamá no aguantó más estar en esa casa. El ambiente se había vuelto demasiado pesado para ella, demasiado lleno de recuerdos dolorosos. Decidió irse a pasar unos días con mi tía a un pueblo vecino. Me pidió que la acompañara, pero yo le dije que no podía dejar el negocio de la fruta, que alguien tenía que mantenerlo funcionando. La verdad es que no quería irme. Sentía que si me alejaba de esa casa estaría abandonando a Lucas de alguna manera. Me quedé solo. Las noches eran interminables. La casa crujía y suspiraba como si estuviera viva. Yo trataba de mantenerme ocupado durante el día vendiendo fruta, limpiando, haciendo cualquier cosa para no pensar. Pero cuando caía la noche, el silencio se volvía ensordecedor. Una mañana, como una semana después de que mi mamá se fuera, desperté con un antojo extraño. Quería hacer tostadas de frijol como las que preparaba cuando éramos niños. Lucas las amaba. Yo no era bueno cocinando, pero él siempre decía que mis tostadas eran las mejores del mundo, aunque estuvieran quemadas o mal hechas. Era nuestra comida especial, la que compartíamos cuando teníamos un poco de dinero extra o cuando queríamos celebrar algo simple. Me levanté temprano y empecé a preparar todo. Calenté los frijoles, corté cebolla, rallé queso del poquito que quedaba en el refrigerador. Puse las tortillas en el comal y las vi dorarse lentamente. El olor llenó la cocina y por un momento sentí una calidez extraña,
como si la casa hubiera vuelto a tener vida. Estaba poniendo los frijoles sobre las tostadas cuando escuché que la puerta trasera se abría. Esa puerta siempre estaba cerrada con llave, porque daba al patio de atrás, donde guardábamos el carrito de frutas. Me quedé paralizado con la cuchara en la mano. Los pasos se escucharon claros sobre el piso de cemento. Alguien había entrado a la casa. El corazón me empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Agarré un cuchillo de la cocina y me preparé para lo que fuera. Los pasos se acercaban. Me giré lentamente hacia la entrada de la cocina, y ahí estaba Lucas. Estaba parado en el umbral de la puerta, tal como lo recordaba. Llevaba su camisa a cuadros azul, la misma que usaba siempre para trabajar. Su pantalón de mezclilla desgastado, sus zapatos viejos llenos de polvo. Su cara era exactamente igual, con esa expresión tranquila que siempre tenía. Me miraba con esos ojos bondadosos que conocía tan bien. El cuchillo se me cayó de las manos y golpeó el piso con un ruido seco. No podía moverme, no podía hablar, no podía siquiera respirar. Lucas caminó hacia la mesa de la cocina con esos pasos lentos y seguros que siempre tenía, y se sentó en su silla de siempre. La misma silla que había estado vacía durante semanas. «Hola, José Luis», me dijo con su voz suave, con esa misma voz que había escuchado toda mi vida. «¿Me hiciste tostadas?» Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin control. Intenté hablar, pero las palabras se me atoraban en la garganta. «Lucas», logré decir finalmente. «Lucas, perdóname. Perdóname, por favor. Esto es mi culpa. Debí haber sido yo. Debiste estar tú aquí, no yo». Lucas me miró con una tristeza profunda en los ojos, pero también con algo más, con paz, con una tranquilidad que yo no había sentido en semanas. Se levantó de la silla y caminó hacia mí. Puso su mano sobre mi hombro y pude sentir su peso, su calor. Era real. Estaba ahí. «No fue tu culpa, José Luis», me dijo con firmeza. «Lo que pasó ya pasó. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar tu futuro. Necesito que me prometas algo, hermano. Necesito que cuides a mi mamá, que la hagas feliz, que te mantengas en el buen camino, que no desperdicies tu vida como casi lo hiciste. Tienes una segunda oportunidad que yo ya no tengo. Úsala bien». «Pero Lucas», intenté decir entre sollozos, «no puedo seguir sin ti. No puedo vivir con esta culpa. No puedo». «Sí puedes», me interrumpió con suavidad. «Y vas a poder, porque yo voy a estar bien. Donde estoy ahora no hay dolor, no hay sufrimiento. Estoy en paz, José Luis, pero ustedes no van a estar en paz si siguen así de tristes. Necesito que vivan, necesito que sean felices, que me recuerden, sí, pero que no se queden atrapados en el dolor. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo», logré decir con voz quebrada. «Te lo prometo, Lucas». Él sonrió. Esa sonrisa suya que iluminaba todo a su alrededor. Luego me abrazó. Lo abracé con todas mis fuerzas, queriendo retenerlo para siempre, queriendo que ese momento nunca terminara. Sentí su cuerpo sólido contra el mío, su olor familiar, su calor. Era mi hermano. Estaba ahí conmigo. No sé cuánto tiempo duró ese abrazo. Pudo haber sido un segundo o una eternidad. Cuando finalmente me separé, cuando abrí los ojos, la cocina estaba vacía. Lucas ya no estaba. La silla donde había estado sentado estaba vacía otra vez. Las tostadas seguían en el plato sobre la mesa, humeando todavía. Pero él se había ido. Me dejé caer al piso y lloré como no había llorado desde que era niño. Pero esta vez no era solo dolor, era también alivio. Era paz. Era la certeza de que Lucas estaba bien, de que me había perdonado, de que podía seguir adelante. Desde ese día mi vida cambió por completo. Cumplí mi promesa. Me alejé definitivamente de esas malas compañías. Seguí con el negocio de la fruta y poco a poco lo hice crecer. Le puse el nombre de Lucas al negocio en su honor. Trabajé duro cada día, pensando en hacerlo sentir orgulloso. Mi mamá regresó al pueblo y aunque la tristeza nunca la abandonó del todo, logró encontrar algo de paz también. Yo cuidé de ella como prometí. Estuve a su lado hasta sus últimos días.
Han pasado años desde aquella mañana en la cocina. Mi mamá ya no está conmigo. Se fue tranquila una noche de invierno. Sé que está con Lucas ahora, los dos juntos otra vez como debe ser. Yo sigo aquí, viviendo la vida que casi desperdicio, honrando la memoria de mi hermano cada día. A veces, cuando preparo tostadas de frijol en la mañana, siento que Lucas está ahí conmigo. No lo veo, pero siento su presencia. Y me gusta pensar que algún día, cuando mi tiempo llegue, voy a volver a verlo. Vamos a sentarnos juntos en aquella cocina, y yo le voy a preparar sus tostadas favoritas. Y esta vez, vamos a tener todo el tiempo del mundo para disfrutarlas juntos. Esta es mi historia. La historia de cómo perdí a mi hermano, de cómo casi pierdo mi propia vida también, y de cómo un encuentro imposible me salvó. No sé si fue un sueño, una alucinación o algo más. Solo sé que fue real para mí, y que cambió todo.